empezamos. Bueno, tenemos aquí a nuestro ponente clausura, que nos va a dar una charla plenaria, ¿no? Al doctor Antonio Miguel López Molina y su comunicación o charla, ¿cómo tú quieres? ¿Cómo lo quieres? Sentido de la filosofía española, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Ante todo, deseo comunicaros mi extraordinario agradecimiento por esta invitación a participar en vuestro congreso, ofreciéndome además, yo lo titulo conferencia de clausura, y es para mí un gran honor que hayáis contado conmigo. Deseo hablaros del sentido, de la importancia, de la idiosincrasia de la filosofía española, de la mano de dos grandes representantes de la filosofía del siglo XX, tanto en España como en Europa. Me refiero a don José Ortega y Gasset y a don Miguel de Unamuno. Filósofos que, aunque lo hayamos leído, siempre están pesando en nuestras vidas, de filósofos y de vida ordinaria. Filósofos que además están emparentados con dos tradiciones muy importantes. Una, la tradición del Quijote, y otra, el problema de España. Un problema que aparece justamente con la generación del 98. El esquema que voy a seguir es el siguiente. En primer lugar, haré una pequeña introducción con un paralelismo entre las dos biografías y las obras de Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset. Eso es una pequeña introducción. Luego, una primera parte que voy a titular Sentido de la filosofía española según Miguel de Unamuno. Primero, un planteamiento general de la filosofía de Unamuno, la filosofía como sentimiento trágico de la vida, y en segundo lugar, interpretación unamuniana del Quijote. Y una segunda parte que la voy a titular Sentido de la filosofía española según Ortega y Gasset. Primera parte, la filosofía de Ortega y Gasset entendida como pensar circunstancial, como pluralidad de perspectivas y sobre todo filosofía como salvación. Luego explicaré qué significa eso. En segundo lugar, interpretación orteguiana del Quijote. En este caso, la llamaríamos cervantismo frente a la interpretación unamuniana que la llamamos quijotismo. Y finalmente, una pequeña conclusión que yo la titulo La tarea del héroe. Ambos filósofos, José Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, son filósofos de la política, pero de la política cultural. Si bien es verdad que estos filósofos quisieron ser políticos de verdad, y aquí yo hago siempre una reflexión personal de las relaciones entre el filósofo, el intelectual y el político. Fijaros, cuando un intelectual se mete a la política, desde mi punto de vista se pierde un intelectual y se gana un político mediocre, alicorto, que no llega nunca, etc. ¿Y por qué? Por la especificidad de la política y la especificidad de la intelectualidad o de la filosofía. El intelectual tiene que pensar, dar mucho tiempo, pensar las cosas mucho, reflexionar, decidir, elegir, pero para el profesional, para el intelectual, no hay tiempo. Y además el intelectual se tiene que mantener siempre en la crítica, se tiene que mantener al margen de los problemas mundanos. Sin embargo, el político, lo único que le falta es tiempo, tiene que decidir, tiene que elegir. Y por tanto, el político no puede esperar a pensar las cosas. De ahí las malas relaciones o las incomprensiones entre el filósofo o el intelectual y el político. Porque el filósofo quiere darle extrema importancia a una serie de cosas que para el político no lo son. Y al político lo que le importa son las urgencias. Pues bien, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, que eran dos grandes intelectuales, dos grandes filósofos, tuvieron la tentación que tiene todo intelectual, que es la política. Los dos fueron diputados a Cortes en la Segunda República en 1931, y los dos duraron menos de un año, y saliendo de la política, diciendo frases tan sonoras, no es esto, y se olvidaron de la política. Pero los dos hicieron lo que yo llamo una gran política cultural. Y esa política cultural consistió en elevar el nivel de la cultura española a los más altos vuelos, a los edificios más sublimes, y elevarla de tal modo que pudo convertirse
en la cúspide de Europa. Tanto uno como otro se preocuparon por la sociedad, por la ilustración de la sociedad y por elevar ese nivel de ilustración que necesitaba la filosofía española. Y lo consiguieron. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues lo consiguieron escribiendo libros maravillosos, dando clases espléndidas de sus respectivas cátedras e interviniendo en todas las actividades culturales, políticas, sociales a las que fueron llamados. Y de este modo yo creo que hicieron la mejor política que se puede hacer, que es la política cultural. Yo le tengo una gran devoción a estos dos filósofos porque desde 1900 a 1950 convirtieron a España en el gran foco cultural. Cada uno desde Salamanca, otro desde Madrid. Yo creo que iluminaron la vida cultural española y la vida española en general. Y yo creo que en esta sala, Ortega y Gasset, ahí lo tenemos enfrente, en medio, debemos siempre tener en cuenta que tanto Ortega como Unamuno representan algo tan importante como en nuestra tradición, es decir, lo que nos han entregado, y aunque nosotros nos dediquemos a todas las filosofías, que tal como está, a mí me parece el itinerario que hay en la facultad es bastante bueno, no debemos de olvidar que nuestras reyambres tienen esa estructura española, hispánica, que nos dejaron Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. Yo voy a centrar mi conferencia en dos momentos históricos y unas obras muy importantes. El momento histórico claramente es 1913-1914. 1913, Unamuno publica Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y los pueblos. 1914, Ortega y Gasset publica Meditaciones del Quijote. Pero previamente, Unamuno había publicado una serie de artículos y de libros sobre Cervantes, fundamentalmente sobre Don Quijote, que me interesa rescatar y tener muy en cuenta. Fijaros, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, Meditaciones del Quijote. Parece que son dos obras completamente distintas, pues son muy parecidas. Ambos tienen tres problemas absolutamente paralelos, absolutamente necesarios para nuestra vida. En primer lugar, nuestra vida intelectual, quiero decir. En primer lugar, el problema de España. ¿Qué es España? La cuestión de España. En segundo lugar, cómo elevar el nivel de la cultura española. Y los dos coinciden en que ese nivel está en nuestra filosofía, pero nuestra filosofía está en nuestra literatura. Está en nuestra literatura, que empieza con el romancero, que luego sigue con todos los afécticos, los místicos, Gracián, Luis de Molina, toda la escuela de Salamanca, y que culmina en el siglo XIX. Pero detrás de todo eso, la gran obra en la que piensan ambos es la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y ahí está, dicen los dos, nuestra verdadera filosofía. Y desde ahí los dos piensan la historia de España, el sentido de España y lo que España puede aportar a Europa. Fijaros, Unamuno dice, España puede aportar a Europa una economía de lo eterno, una economía trascendente. España puede aportar a Europa almas. Claro, eso es muy unamuniano. Pero es que Ortega piensa algo parecido. España puede aportar a Europa una tradición que Europa no tiene, que es la tradición de las artes. ¿De qué artes? De las artes dramáticas, de las artes plásticas, frente a Europa, que nos puede aportar la ciencia. Fijaros, tanto Ortega como Unamuno se enfrascan muchas veces, y muchas veces lo malinterpretamos, con que en Europa, desde 1870 a 1900, apareció una época muy antifilosófica. Es el pragmatismo, es el positivismo, es el cientificismo, y que por eso en Europa, sabéis que la reacción europea es su Hus, su Kant, los neokantianos, su Descartes, los fenomenólogos. Y tanto unos como otros vuelven unos a Descartes y otros a Kant. En España no tenemos Descartes y Kant, pero tenemos Don Quijote de la Mancha. Y tanto Ortega como Unamuno piensan
que la gran salvación de España es hacer una lectura inteligente, una lectura pausada del significado que tiene Don Quijote de la Mancha en toda la cultura española. Fijaros, en el capítulo 12 de la obra de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida de los hombres y en los pueblos, tiene un título genial: Don Quijote en la tragicomedia europea. ¿Qué es la tragicomedia europea? Pues lo que está pasando en Europa de comienzo de siglo. Es una Europa muy ilusionada, todavía no ha empezado la Primera Guerra Mundial, pero está cerca, pero muy perdida desde el punto de vista de Unamuno en el materialismo, en el pesimismo, en el positivismo científico. Y Europa está, digamos, perdida en cuanto a reflexión filosófica. Y España puede aportar a Europa algo que Europa no tiene. Fijaros lo que dice Unamuno. Capítulo 12 del sentimiento de la vida de los hombres y los pueblos. La filosofía española está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística, y no en sistemas filosóficos. La filosofía española es concreta, y dice Unamuno. Y es que no hay en Goethe, por ejemplo, tanto más filosofía que en Hegel. Es una pregunta retórica que deja abierta. Las coplas de Jorge Manrique, el romancero, el Quijote, la vida es sueño, la subida al Monte Carmelo, implican una intuición del mundo y un concepto de vida. Y lo pone en alemán, una Weltanschauung y una Lebensansicht. Dice Unamuno también: filosofía esta nuestra que era difícil de formular en esa segunda mitad del siglo XIX, época afilosófica, positivista, tecnicista, de pura historia y de ciencias naturales, época en el fondo materialista y pesimista. ¿Y cuál es la solución? Pues aportar nuestra propia filosofía. Unamuno en ese texto entra en una discusión con un neokantiano, con Windelmann, y dice: para Windelmann la filosofía es, fijaros que os va a sonar mucho que es lo que hacemos en esta casa, es una reflexión crítica sobre las ciencias, es decir, teoría del conocimiento, lógica y epistemología, una reflexión sobre la validez universal de los valores, es decir, ética y política, una reflexión sobre la experiencia estético-artística, estética. Es Unamuno, bien, está bien, no hay problema, pero ¿y dónde está la subjetividad? ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está nuestro propio yo? Y Unamuno frente a eso propone lo siguiente: hay que entender la filosofía como una reflexión sobre el sentimiento trágico de la vida, una reflexión que tiene como objeto principal la tragedia íntima que se produce ¿dónde? En el hombre de carne y hueso. Y se produce en el hombre de carne y hueso, ¿por qué? Porque en el hombre de carne y hueso, en el ser individual concreto, en el ser no abstracto, no en el individuo abstracto, sino en el ser concreto, se produce esa lucha entre el cerebro y el corazón, la razón y el sentimiento, la razón y la vida, la razón y la fe, la lógica y la biótica, la ciencia y la religión, el escepticismo y la ciencia, la razón y la voluntad. Todo esto son la misma palabra. Lógica y biótica es logos bios, es decir, la razón y la vida. En último término, lo que hace Unamuno es elevar a la más fina experiencia filosófica el famoso texto, la famosa tesis de Pascal, que decía: el corazón tiene razones que la razón no conoce. Es decir, el corazón tiene argumentos que la razón no conoce. Pues bien, frente a Windelmann, Unamuno proclama la inmortalidad. Así, la inmortalidad. ¿Qué tipo de inmortalidad? De muchos tipos, pero la inmortalidad. Y en Unamuno, yo siempre comento que hay que tener en cuenta dos Unamunos: el Unamuno personaje y el Unamuno persona. Y muchas veces Unamuno consiguió que el Unamuno personaje se comiera el Unamuno persona y fuese muy criticado, fuese verdaderamente parodiado incluso, ¿no? El Unamuno personaje decía cosas como estas, capítulo 3 de la obra que estoy señalando: ser siempre, ser sin término, sed de ser más, hambre de Dios, sed de amor eternizante y eterno, ser siempre, ser Dios. Bien, es verdad que Unamuno pensaba así, buscaba la inmortalidad
cristiana, la inmortalidad del alma y del cuerpo. Pero bueno, para mí el verdadero Unamuno es el Unamuno persona. Y el Unamuno persona es San Manuel, el cura Manuel Bueno y Mártir, ese cura de pueblo maravilloso que se dedicaba a trabajar el día entero, a vivir con los parroquianos, a solucionar los problemas, y sobre todo ese Manuel que sabía muy bien que la única salida posible, racional, es el agnosticismo. Pero él no quería ser agnóstico. Él quería volver a los 13 años, a los 12 años, a su fe infantil. Ese es el Miguel de Unamuno. El otro Miguel de Unamuno es muy interesante porque es el angustiado, el acongojado, la congoja continua, pero es un Unamuno personaje, es una máscara de Unamuno. De todas formas, dice Unamuno, tenemos que evitar las abstracciones germánicas y dedicarnos a nuestro propio yo. Y dice Unamuno, y no ha de pasar por alto al lector que he estado operando sobre mí mismo, que ha sido un trabajo de autocirugía y sin más anestésico que el trabajo mismo. El goce de operarme ennoblecíame el dolor de ser operado. Es decir, busquemos nuestro propio yo, hablemos de nuestras propias experiencias. Unamuno no es psicologista, pero le importa mucho la dimensión psicológica del ser humano. Dice, la filosofía española no se puede reducir a la cultura, a la cultura alemana. Eso es cosa de las nieblas germánicas o de los germanismos. Nosotros tenemos que acercarnos a este ser humano concreto. Y llega Unamuno a decir, me pueden llamar reaccionario, pero todo el que pelea por un ideal cualquiera que sea, aunque parezca del pasado, empuja al mundo al porvenir, y los únicos reaccionarios son los que se encuentran bien en el presente. Unamuno dice que los reaccionarios son aquellas personas impasibles que le da todo igual, que no saben que en el fondo del abismo, que es donde podemos llegar, es necesario unir la razón y la fe, aunque esa razón y esa fe estén en continua lucha. Muy de Unamuno sería esto. Pero es que mi obra, dice, es decir, mi misión, es quebrantar la fe de los unos y de los otros, y de los terceros. La fe en la afirmación, la fe en la negación y la fe en la abstención. Y solo por la fe misma. Mi misión es combatir a todos los que se resignan. Y fijaros lo que dice, sea el catolicismo, sea el racionalismo, sea el agnosticismo. Mi misión es hacer que todos vivan inquietos y adelante. Ese es más Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno está en la contradicción, vive la contradicción, y lo que quiere es un espíritu que no sea impasible, que sea un espíritu completamente luchando por lo que tiene que pasar. Bueno, ¿y cuál puede ser la salida de todo esto? La salida de todo esto es que España pueda aportar almas a Europa. Y para ese aportar almas a Europa, donde tenemos que encontrarlo es en la tradición literaria y especialmente en la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Pero la interpretación unamuniana del Quijote es preciso llamarla quijotismo. ¿Por qué? Porque para Unamuno, Don Quijote de la Mancha es más importante que Cervantes. Esa es la peculiaridad y la especificidad del pensamiento de Unamuno. Algo complicado, porque claro, Don Quijote es un ente de ficción, pero él dice que es mucho más real que muchos entes reales. Como clave de lectura, fijaros lo que dice Unamuno, mas donde acaso hemos de ir a buscar el héroe de nuestro pensamiento frente a los sistemas filosóficos, no es el ningún filósofo que viviera en carne y hueso, sino un ente de ficción y de acción, más real que los filósofos todos. Tenemos que ir a Don Quijote, porque hay un quijotismo filosófico sin duda, pero también una filosofía quijotesca. Y se pregunta, es una pregunta retórica muy unamuniana, ¿es acaso otra cosa en el fondo la filosofía de los conquistadores, se refiere a América, la de los contrarreformadores, es decir, cómo los jesuitas españoles lucharon contra la reforma de Lutero, la de Ignacio de Loyola, y sobre todo en la orden del pensamiento abstracto, nuestra ascética y nuestra mística? Fijaros, nosotros tenemos ahí
un caudal de conocimientos que por eso de que nunca en España hemos tenido suerte con sortear bien nuestra suerte histórica. Es decir, no hemos tenido suerte en nuestra suerte histórica. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en esta casa a nadie se le ocurre estudiar a Santa Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz, a Fray Luis de León. En la facultad de nuestra hermana, filología, sí hay especialistas, pero como algo histórico, como algo incluso reaccionario. Sin embargo, va uno a Alemania o a Inglaterra y allí hay especialistas en ascética, en mística, en todo esto. Es decir, quiero decir que no hemos sabido nosotros cultivar nuestra tradición cultural, y Unamuno es consciente de eso. Pues bien, miremos un poco la interpretación unamuniana del Quijote entendida como quijotismo, porque esa interpretación unamuniana del Quijote significa hacer la filosofía propia de lo español y hacer una interpretación también de España. Fijaros, en la interpretación unamuniana del Quijote yo considero tres etapas que pertenecen a su biografía y que pertenecen a cómo él mal comprendió o comprendió la obra de Cervantes. La primera etapa yo la pongo entre el 1897 y 1902. Es una etapa en la que en 1897 Unamuno tiene una grave crisis religiosa, tiene está al borde del infarto y tiene que refugiarse en el convento de los dominicos en Salamanca, y escribe un libro maravilloso, de muy difícil lectura, pero maravilloso, que llama Diario Íntimo, y es simplemente una crisis cardíaca. Unamuno, cuando hace eso, lo cree porque Unamuno todavía es muy creyente y piensa que, puesto que ha perdido la fe, Dios lo ha castigado con Raimundín, que tiene un grave problema y que muere a los pocos años, muere un poco después. Muere en 1902. En 1897 tiene esa crisis, Raimundo está muy enfermo, tiene esa crisis. Pues bien, entre 1897 y 1902, Unamuno además ocurre en ese momento histórico el desastre del 98, y entre la cuestión personal de su hijo y el desastre del 98, Unamuno, fijaros, abomina de Don Quijote. No quiere saber nada de las hazañas de Don Quijote. Piensa que los males de España lo tiene un loco aventurero como es Don Quijote. Y por tanto escribe dos artículos muy famosos: Muera Don Quijote, viva Alonso el Bueno, que son dos artículos en uno. Yo a esa etapa la llamo de quijotismo quijanista, porque es Alonso Quijano el que es más importante que Don Quijote. La segunda etapa, 1903-1914, corresponde desde mi punto de vista, 1903-1924, corresponde al Unamuno creador, al momento histórico más perfecto de su vida. Unamuno es rector, es catedrático, Salamanca está rendida a sus pies, la Universidad de Salamanca, España está rendida a sus pies, tiene sus buenas conversaciones con Ortega en esta casa, o no en esta casa, sino en el Casero de San Bernardo. Se entiende muy bien con Ortega, disputando con Ortega como debe ser, y entra, y es un momento histórico importantísimo, publica entre el 1903 y 1906, publica Vida de Don Quijote y Sancho, que es de 1905, sobre la lectura e intervención del Quijote, que es de 1906, y luego otros textos paralelos sobre interpretaciones del Quijote. Pero además publica Del sentimiento trágico de la vida de los hombres y los pueblos en el 13, Niebla en el 14, Abel Sánchez en el 17, La tía Tula en el 18, es decir, publica sus grandes obras. Y ese momento yo lo titulo Quijotismo quijotista, aunque sea una reduplicación. ¿Por qué? Porque ahí Unamuno piensa que la locura de Don Quijote nos puede salvar la vida. La locura de Don Quijote es el método perfecto para trascender la vulgaridad y el egoísmo que nos corroe día a día. Y es la forma de elevarnos a las alturas. Es un momento genial. Bueno, el artículo que quería deciros también se llama El sepulcro de Don Quijote,
que lo que dice es rescatar el sepulcro de Don Quijote, de 1906. Pero llega 1924. ¿Qué ocurre en 1924? Aparece la dictadura de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera, Alfonso XIII, al que le debemos todo esto. Yo estoy muy agradecido personalmente a Alfonso XIII y me alegró mucho cuando pusieron el Real Botánico de Alfonso XIII, porque claro, toda esta ciudad universitaria, yo siempre lo digo, en fin, tiene sus méritos, pero lo debemos al odontólogo de Alfonso XIII, que era un gran médico y que le dijo: don Alfonso, usted tiene que pasar a la historia por algo importante, verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es generar un campus universitario según el modelo de Harvard, de Yale, de Princeton, de Oxford, de Cambridge. Y Alfonso XIII se lo tomó muy en serio. Entonces eligió los mejores intelectuales de toda España y los mandó a Oxford, a Yale, a Harvard, para que vieran cómo se hace un campus universitario. Y vinieron con todos los informes y esta ciudad universitaria era, el 70% era, yo suelo llamar los jardines de Alfonso XIII, y luego el 30% eran de los ayuntamientos y de personas particulares. Entonces le compraron a las personas particulares su parte, también el ayuntamiento se dio su parte, y empezaron a la construcción de un magno campus universitario. Yo creo que este campus es maravilloso, con todos los fallos que han tenido después. Luego tuvimos la mala suerte de la guerra, que desapareció prácticamente, pero hubo el milagro de todos los tiempos. Si vosotros veis esta facultad, que es de estilo racionalista, neoherreriano, o las facultades de medicina, o incluso la de derecho, las facultades más antiguas, no el edificio ni el fin. Veréis que esto es un milagro, es decir, ¿cómo ha podido quedar esto después de una guerra y después de una dictadura? ¿Sabéis por qué? Porque claro, no podéis suponer por lo que es, porque muchos creen que es porque, no sé, porque la República lo salvó todo y Franco no se enteraba. No. Era por pura economía. Es que durante Alfonso XIII, los mejores arquitectos de España y de Europa idearon todas estas facultades. Y se gastaron una cantidad de dinero enorme en hacer unos planos de la Facultad de Filosofía, de las facultades de Ciencias antiguas y de la Facultad de Medicina, que era, la Facultad de Medicina es el frontispicio de la ciudad universitaria, porque todo el edificio de medicina, donde está farmacia, odontología y medicina y el clínico, eso es la gran ciudad universitaria. Bueno, pues eso estaba todo hecho. Y entonces Franco, que era un pragmático, dijo: no vamos a hacer otras cosas, si ya está hecho. Entonces, es verdad que lo hicieron con malos materiales, pero se hizo una gran ciudad universitaria. Luego tuvimos la mala suerte de que metieran la N6, nunca la tenían que haber metido por aquí en medio de la universidad, porque rompen la universidad universitaria. Nosotros estamos rotos con la facultad de veterinaria, pero bueno, sigue siendo, es una gran ciudad universitaria, da gusto pasear por ella. Yo es uno de los sitios más maravillosos de mi vida, de poder pasear por la ciudad universitaria. Y además tiene una cosa muy buena, y es que está el espíritu universitario. Luego es verdad que esta universidad fue producida en la dictadura y tiene sus momentos dictatoriales, claro. Fijaros, ahora ha salido, es muy curioso, que hay dos momentos en la vida universitaria muy interesantes. En el rectorado, en uno de los rectorados, se decidió meter por debajo de tierra, no me acuerdo cómo se llama la palabra, la N6, y fue tan caro que no se pudo hacer. Pero ahora han decidido quitar el Arco del Triunfo. Sabéis que en Moncloa hay un Arco del Triunfo. Ese Arco del Triunfo simplemente es un símbolo de franquista, es decir, fue Franco el que lo pidió, los ministros de Franco le pidieron que pusieran ese arco como el frontispicio de la ciudad universitaria. Claro, es verdad que choca un poco. Yo cuando llegué la primera vez a Madrid leí 1936, 37, qué sé, porque yo creía que iba a hacer una cosa mucho más antigua y ya me di cuenta de lo que era, ¿no? Pero bueno, el caso es que tenemos una ciudad universitaria maravillosa y pertenece a ese momento de Alfonso XIII. Bien, eso era por los diálogos Ortega-Montt. Hay una tercera parte, es que esa parte me encanta más que la otra. Hay una tercera parte, una tercera interpretación
de Don Quijote de la Mancha, que es la que va del 1924 a 1936. Primo de Rivera, Unamuno, Alfonso XIII. Fijaros, en 1924 Unamuno tenía 60 años, nació en el 64. Era una persona tan importante que ni Alfonso XIII ni Miguel Primo de Rivera querían meterse con Miguel de Unamuno, pero Miguel de Unamuno pues se metía todos los días con Alfonso XIII y por la mañana y por la tarde con Miguel Primo de Rivera. Entonces, claro, se sintieron obligados a desterrarlo. Y entonces digo, bueno, vamos a hacerle un destierro light. Y en junio lo desterraron a Fuerteventura. Hay un libro famoso de Fuerteventura a París. Pero la idea del ministro de Educación era tenerlo allí 3 meses, que no iba a dar clase en Salamanca y luego venirse, que se viniera en septiembre. Pero Unamuno, montado en quijotería, se le ocurrió escaparse de Fuerteventura. Escaparse, porque era un intelectual de 60 años. ¿Cómo se le ocurría escaparse de una isla que estaba totalmente controlado por el gobernador civil, militar y todo eso? Bueno, pues entre él y unos amiguetes prepararon un barco y salieron. Y entonces pues el gobernador dijo, bueno, pues que se vayan, ya verán a dónde. Y acabaron en Gerona primero y luego pasaron a Francia. Claro, el problema fue ese, el problema fue pasar a Francia. Cuando pasa a Francia, ya el gobierno español, que no quería que de ningún modo Unamuno se desterrara, pero no por nada, sino porque era muy mala política cultural, aunque a Miguel Primo de Rivera la política cultural le interesaba poco, pero nunca está bien que un intelectual, el máximo intelectual, se tenga que desterrar. Pero claro, al irse a París, pues tuvieron que dejarlo en París. Y Unamuno pasó los peores años de su vida. Del año 24 al 30, 31, 60, 67 años. Fijaros, un hombre solo, sin la mujer, sin sus hijos, sin dinero, pasando mucho frío en todas las pensiones de París. Luego se venía en Daya para ver el País Vasco y lo pasó muy mal. Y ahí escribió 2 obras terribles, agonistas, de congoja pura. Una es ¿Cómo se hace una novela?, que es, Unamuno dice, el problema de la página en blanco. Eso que tenemos todos los que nos dedicamos a escribir algo. ¿Cómo puedes rellenar una página en blanco? Y ahí, en Cómo se hace una novela, explica todas sus angustias. Y luego escribe La agonía del cristianismo, que es una versión en francés, la escribe en francés, la escribe en español, pero se la traduce en francés. Una versión agonista, agonista significa trabajo, esforzada, de la obra El sentimiento trágico de la vida de los hombres y los buenos. Pero también es una época quijotesca, que yo la llamo quijotismo quijotesco. Y ahí escribe unas obras sobre Don Quijote o unos artículos terribles. Escribe 3 artículos. Uno, la última aventura del Quijote, que es su destierro, es su última aventura, de 1924. En un lugar de la Mancha, ya a la vuelta, y Yo sé quién soy, también ya a la vuelta, pero con la angustia y la congoja en la que había estado. Y ahí, ¿de qué habla Unamuno? Pues habla del caballero de la derrota, del caballero del vencimiento, de nuevo abomina a Don Quijote alucinado y prefiere a Alonso Rueda. Y ahí, en esos textos, aparece una analogía muy interesante del mito del Quijote, que es una tríada, que es Don Quijote, Jesús crucificado y Miguel de Unamuno. Y él se siente un Quijote, quijotizado, y un Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque los 3 sufrieron muchísimo en el sentido de que no fueron interpretados bien por la sociedad de su tiempo, no fueron comprendidos y además fueron casi siempre vencidos. Fijaros, la gran obra, la que yo creo que debéis tener siempre en vuestra casa, es Vida de Don Quijote y Sancho. Y es una obra que yo diría que cuando tengáis tiempo, la leáis con Don Quijote de la Mancha. Es un comentario literal a Don Quijote de la Mancha. Y es una obra en la que Unamuno va resumiendo las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza desde una recreación muy particular. Tan particular que piensa que Cervantes fue un instrumento del tiempo, un medium mediante el cual apareció la obra y que lo importante es Don Quijote. Fijaros lo que dice en el frontispicio de la obra.
Presumo que eran estos mis comentarios no pocos curas y barberos manchegos o que merecían serlos, es decir, toda la cohorte celestial que estaban al lado de Don Quijote y Sancho Panza. Dirán, como si lo oyera, que solo busco y rebusco ingeniosas paradojas para hacerme pasar por original, pero yo solo les digo que si no ven ni siente todo lo que de pasión y encendimiento, de ánimo y hondas inquietudes y ardorosos anhelos pongo en este comentario sobre la vida de nuestro señor Don Quijote y de su escudero Sancho, si no ven ni siente eso, digo, los compadezco con toda la fuerza de mi corazón y los tengo por unos miserables esclavos del sentido común. Se trata de una hermenéutica de recreación del mito de Don Quijote al margen de su autor. 3 claves fundamentales. Primero, olvido del autor. La creatividad de Miguel de Unamuno consiste en olvidarse que existe un autor. Don Quijote y los personajes que rodean, Sancho, Dulcinea, el bachiller, Carrasco, etcétera, etcétera, son personajes que tienen sentido propio. De hecho, dice Unamuno, tenemos que rescatar el sepulcro de Don Quijote. Dice, creo que se puede intentar la Santa Cruzada de ir a rescatar el sepulcro de Don Quijote del poder de los bachilleres, de los curas, de los barberos, de los duques, de los canónigos que lo tienen ocupado. Eso serían todos los filólogos cervantistas. Creo que se puede intentar la Santa Cruzada de ir a rescatar el sepulcro de todos esos hidalgos de la razón. Segunda idea, ¿cuál es el método hermenéutico de Unamuno? Lo que podríamos llamar la lógica cardíaca, la lógica de la pasión, la lógica del corazón, frente a la lógica del sentido común, que es la propia de los filólogos y de los historiadores de la literatura y de los que piensan que eso es una gran obra de Cervantes. Y en tercer lugar, muy importante, la búsqueda de la fama, la búsqueda de la inmortalidad. El motor de Don Quijote y el motor de Unamuno es la búsqueda de la fama y el deseo cuasi infinito de permanecer. Fijaros, Unamuno y la inmortalidad van siempre juntos. Pero claro, Unamuno a los 13 años o a los 12 años perdió la fe católica y nunca la recuperó. Intentó recuperarla muchas veces, pero nunca la recuperó. De algún modo recuperó la fe protestante. Querer creer. Pero Unamuno sabía muy bien que había otras formas de inmortalidad, tan importantes como la inmortalidad personal cristiana. ¿Cuáles eran esas otras 2 formas? Primero, los hijos. Los hijos son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Unamuno tuvo 4 o 5 hijos, parte del Raimundo que se murió. Y la otra, el nombre, el renombre, la fama. Y Unamuno luchó por todos los medios para que nosotros hablemos hoy de Unamuno, y a fe que lo consiguió. Y por eso Unamuno es inmortal. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué una lógica del corazón? ¿Por qué una lógica cardíaca? Una lógica que no tiene nada que ver con el sentido común de los grandes comentadores. Pues por esto. Cervantes sacó a Don Miguel del alma de su pueblo y del alma de la humanidad. Y en su inmortal libro se lo devolvió al pueblo y a toda la humanidad. Y desde entonces Don Quijote y Sancho han seguido viviendo en las almas de los lectores del libro de Cervantes y aún en la de aquellos que nunca lo han leído. Apenas hay personas medianamente ilustradas que no conozcan a Don Quijote y a Sancho, e incluso aunque no sea ilustrada. De modo que nosotros tenemos que convertir Don Quijote de la Mancha en nuestra Biblia nacional, y en esa Biblia nacional Unamuno piensa que está nuestra gran clave filosófica. Unamuno, al igual que Cristo, al igual que Don Quijote, se dedicó a desfacer en tuertos, es decir, a predicar esta filosofía que era una filosofía rara entre los filósofos de profesión. Se dedicó sobre todo a soportar las risas y las bromas de todos aquellos que pensaban que Miguel de Unamuno, en fin, enloquecía. Y además, en último término, Unamuno dice, yo he sufrido mi propia pasión como Don Quijote y también Cristo. Unamuno, montado en quijotería, llega a decir que Cervantes no comprendió a Don Quijote, ni comprendió a su personaje. Dice, el pobre Cervantes no alcanzaba a entender la robusta fe del hidalgo manchego, fe que le hacía dirigirse con elevadas pláticas a los cabreros,
seguro de que si no entendían su letra, al menos se edificaban con su música. Saco este texto porque es un texto maravilloso de Don Quijote de la Mancha en Sierra Morena. Seguro que habéis visto alguna vez esa escena o la habéis leído, donde Don Quijote de la Mancha, Don Quijote, pues ve a una serie de cabreros y les endilga, dice Cervantes, un discurso sobre la edad de oro, que dice así, empieza así: ¿qué tiempo, tiempos, tempora amores, tiempo, costumbres, en que no existían las palabras tuyo, mío y del otro, sino que todo era de nosotros? Y a partir de ahí le habla de la edad de oro, de las ninfas corriendo por los montes, las aguas cristalinas y todo perfecto. Y claro, los cabreros, que eran personas poco ilustradas, pues estaban en babia, pero no entendían nada. Y entonces Cervantes se mofa de su héroe, y Unamuno le reprocha a Cervantes que se mofe de su héroe, porque dice: y en estos pasajes como en otros le ocurre a Cervantes que no entiende a Don Quijote. Por tanto, ¿qué es lo que nos dice Miguel de Unamuno? Pues que hay que entender el Quijote como si fuera la Ilíada, la Odisea, el romancero el poema del sí, es decir, una obra anónima sacada del alma española, y por tanto quijotistas y Sancho Pancistas tienen una doble tarea. Primero, rescatar a Don Quijote del sepulcro en que lo habían enterrado curas, bachilleres y barberos, es decir, todos aquellos que hacen simplemente hermenéutica cervantista. Y segundo, redimir a Sancho de las incomprensiones de Cervantes, porque Cervantes se equivoca cuando dice que Sancho salió al campo simplemente por la paga, mientras Don Quijote salió por la fama. Es verdad que Cervantes dice eso, pero es Cervantes el que en un momento determinado convierte a Sancho Panza en un Quijote y hace lo que yo llamo la genial quijotización de Sancho. Y cuando está muriendo Don Quijote, Sancho, con lágrimas en los ojos, le pide a su maestro que no se muera, a su señor que no se muera, que por favor salgan de nuevo a los campos para desfacer en puertos. Y en ese momento ya Don Quijote se ha vuelto cuerdo, se ha vuelto mansubijano y se muere. Pero cuando se muere Don Quijote, queda Sancho Panza quijotizado. Conclusión de todo esto, dice Unamuno: escribí aquel libro, se refiere a Don Quijote y Sancho, vida de Don Quijote y Sancho, para repensar el Quijote contra cervantistas y eruditos, para hacer obra de vida lo que ya era y sigue siendo para los más letra muerta. ¿Qué me importa lo que Cervantes quiso o no quiso poner allí y lo que realmente puso? Lo vivo es lo que yo allí descubro, pusiéralo o no Cervantes, lo que yo allí pongo y sobrepongo y sotopongo, y lo que ponemos allí todos, quise allí rastrear nuestra propia filosofía. Hasta ahí la parte de Miguel de Unamuno. No preocuparos que la parte de Ortega la recorto un poco más, para que luego podáis hablar. En la parte de Ortega es un filósofo europeo, no tiene nada que ver con Unamuno desde el punto de vista de los tratados filosóficos. La gran obra de Ortega es una obra filosófica. Yo tengo allí los 12 tomos de Ortega multiplicados por varias veces, en varias ediciones, y por donde lo abras es filosofía en el sentido tradicional. Es estética, ética, epistemología, etc. Pero coinciden en una cosa fundamental. Bueno, es el filósofo europeo, frente a Unamuno, que es el filósofo español. Pero coinciden en el modo de tratar los problemas y el interés de ambos, el objetivo de ambos. Yo entiendo la filosofía de Ortega como filosofía de la salvación, de salvar España. ¿De salvar España de qué? De salvar España de todos los locos que en España han estado, de políticos corruptos, de personas que no han sabido entender lo que era España. Meditaciones del Quijote es un conjunto de ensayos. Ortega decía que un ensayo es la ciencia menos la prueba explícita, que representan, fijaros, frases de Ortega: auténticos latidos de preocupación patriótica, ensayo de amor intelectual, exposición del logos de lo español y del logo de lo que es España. Ortega decía:
una exposición de logos del Manzanares. Ortega es muy madrileño, de la nacionalidad madrileña. Y todo eso lo llama salvaciones. La palabra salvaciones, en este sentido, tiene el sentido de los filósofos del siglo XVI y del siglo XVIII. Es decir, salvación para Ortega es esto. Dado un hecho, ya sea un hombre, un cuadro, un paisaje, un dolor, llevarlo por el camino más corto a la plenitud de su significado. Colocar las materias de todo orden que la vida en su resaca perenne arroca a nuestros pies como restos inhábiles de un naufragio, en postura tal que en ellos dé el sol innumerables reverberaciones. Es decir, comentar pues la obra de Ortega, habla de Velázquez, Goya, Don Quijote muchísimo, habla de toda la historia de España, habla de toda la literatura española y habla de toda la filosofía europea. Y lo que quiere es elevarlo, a elevar siempre el nivel. Esto consiste en, salvación consiste en comprender una cosa, en ligarla y hallar su conexión con todo el universo. Nada se cierra a sí mismo, sino que todo gravita y resuena con lo demás. Fijaros, la obra de Ortega es perspectiva, en ese sentido es herencia de Leibniz, el pluralismo perspectivista, el ser es perspectiva. Pero la obra de Ortega, fijaros, adelanta a un filósofo muy querido en esta casa, adelanta a Rorty. El panrelacionismo de Rorty ya está en Ortega. En último término, lo que quiere Ortega es lo que él llama modi res considerandi, considerar el modo como las cosas pueden ser contempladas. Y lo que quiere es despertar en otras almas gemelas lo que él piensa acerca de nuestra vida como españoles. Fijaros, me gusta quedarme en el título, Meditaciones del Quijote. La palabra meditación, meditatio, está unida con palabras como quaestio, disputatio, lexto, expositio, etc. Es un género filosófico de vetusta raigambre en la experiencia filosófica. Tenemos las meditaciones metafísicas de Descartes, meditatio prima filosofía, tenemos las meditaciones cartesianas, y luego del Quijote. ¿Qué significa del Quijote? Pues del Quijote significa ni más ni menos que la implicación con la cultura española. Ortega una y mil veces dice que los españoles somos adánicos, y a mí me gusta decirlo. Somos Adanes en el sentido de Adán. Todos nos creemos los primeros. Los que están más cerca de mí saben que critico mucho, que todo el mundo piensa que está diciendo algo nuevo, que parece que hemos descubierto América, que estamos haciendo cosas nuevas. Quizás por una vagancia o por un vicio, porque todo está ya dicho. Si lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es panrelacionar. Pan significa todo, relacionarnos con el todo. Y en ese sentido, los españoles que se consideran genios aislados, lo que tienen que hacer es ponerse en relación con nuestro pasado. Ortega dice una y mil veces que su obra Meditaciones del Quijote, fijaros qué palabra más bonita, no es ni un resumen, ni un comentario, ni un epítome, ni una loa, ni un ditirambo de ese gran libro, sino que simplemente lo que es una lectura interesada de ese libro para convertirnos en los mejores españoles. Ortega pretendió por todos los tiempos unir lo que yo llamo las nieblas germánicas, es decir, la filosofía alemana, y la claridad mediterránea. Como he dicho antes, ¿qué puede aportar España a Europa? Velázquez, Goya, el Quijote, la cultura plástica, y Europa tiene que aportar a España la ciencia. Unamuno y Ortega criticaban el momento científico del siglo XIX, pero vivían maravillosamente sus casas. Nosotros ahora tenemos aquí pues un sitio agradable, muy agradable, con luces, que podemos hablar, con grandes ventanales, etc. Y eso no lo hace la filosofía, lo hace la técnica, y la técnica en cuanto a ciencia. Por tanto, es verdad que las épocas afilosóficas, como épocas científicas, son muy importantes. Fijaros, las Meditaciones del Quijote, como toda gran obra, llegó hasta la mitad. Tiene 3 partes. La primera parte podría ser los antiguos prólogos, que Ortega lo llama lector. Ni siquiera al lector, sino lector. Es el prólogo, 8 páginas. Seguro, según las ediciones, ¿no? Luego tiene una cosa que se llama meditación preliminar. Y luego tiene otra parte que se llama meditación primera.
Nunca escribió la meditación segunda. Claro, si pone meditación primera, quiere decir que habrá una meditación segunda. Nunca la escribió. ¿Cuál es la meditación segunda? Todo lo que vino después. España invertebrada, el tema de nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Fijaros, en la meditación primera, que es la segunda parte, vamos, lector, meditación preliminar, meditación primera. La meditación primera, vamos ahí ya, lleva un subtítulo raro. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? ¿Sabéis cuál es el subtítulo? Breve tratado sobre la novela. Así. Es decir, parece que es un estudio literario. Y en ella se encuentra una genial exposición y un buen examen de los géneros literarios, de todos los géneros literarios. La épica, la lírica, la novela fantástica de caballería, las novelas fantásticas del amor coster, y luego la comedia, la tragedia, la tragicomedia, etc. Hasta la novela contemporánea. Y Ortega describe, relata el largo camino que va desde las epopeyas homéricas hasta la novela burguesa contemporánea, ejemplificada en Flaubert y en Madame Bovary. Y Ortega hace un comentario genial. Dice, ¿qué diferencia tan grande existe entre los personajes, potentes personajes de Homero, Héctor, Aquiles, Helena, y los que eran personajes únicos, y los personajes que son imitación, vacío de contenido, derivados de la novela contemporánea, que son personajes pues ordinarios, que están en la calle, que son cualquiera? Y fijaros, con mucha ironía dice lo siguiente, dice, hay una distancia infinita entre Helena, la distraída esposa de Menelao, y Madame Bovary, la provinciana adúltera. Claro, es terrible, ¿no? No es un juicio maravilloso, pero bueno, pone de manifiesto cómo Helena es única y Madame Bovary pueden ser muchas, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el momento en el que se salta desde las epopeyas homéricas, las novelas de caballería, las novelas de amor cortés, en el que la imaginación es la base de la creatividad, a Madame Bovary, que es simplemente una descripción de la realidad cotidiana? ¿Cuál es el momento frontera? ¿Cuál es el bisel? Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha aúna en sí mismo, por una parte, las novelas de la imaginación, fijaros que es una crítica a las novelas de caballería, y por otra parte, la miserable vida ordinaria en la que viven Sancho Panza, el cura, el barbero, el bachiller Sancho Carrasco, Juan Galdudo y todos los personajes que rodean al héroe. Se trata de una mezcla entre idealismo espiritualizado y realismo materialista. Y esa mezcla, desde el punto de vista de Unamuno, de Ortega, representa la metáfora perfecta de España, dice Ortega, repleta de locos alucinados e irresponsables desilusionados, políticos corruptos que nunca han hecho nada por España. Don Quijote de la Mancha como obra representa el ideal de tragicomedia, es decir, esa obra que es la Celestina, cuyo modelo es la Celestina, y dice Ortega que la tragicomedia tiene dos miradas, fijaros, la mirada recta de la situación de los personajes, que es la tragedia, y la mirada oblicua, que es la comedia. Desde el punto de vista de Ortega, Don Quijote de la Mancha representa el pluralismo de las perspectivas que él mismo asume como experiencia filosófica, porque en Don Quijote de la Mancha aparece la vida ordinaria de la sobrina, del cura, que le hace la vida imposible. Don Quijote tiene que salir por puerta trasera como si fuera un ladrón, porque no quiere la sobrina que salga por su puerta. Juan Galdudo lo recoge cuando está apaleado por los cabreros, etc. Es decir, está por una parte la vida ordinaria, y luego ¿qué hay? Luego están la alucinación maravillosa, el milagro alucinado de la mente de Don Quijote de la Mancha. Claro, dice,
En ese sentido, es una novela fronteriza entre la miserable vida cotidiana y las alucinaciones de la mente de Don Quijote, y representa la mejor imagen de España. España es eso, por una parte, miserable realidad, y por otro, unos locos alucinados que nunca han hecho nada por España. ¿Cuál es la solución? La pluralidad de perspectivas. ¿Cuál es la solución? La voluntad de aventura. ¿Cuál es la necesidad? Mirar la vida con escorzo, con pluralidad. E integrar, por una parte, el idealismo espiritualista de Don Quijote en esa mente cuyas alucinaciones son verdaderos milagros, unir eso con el realismo materialista, aunque sea pesimista, de los personajes que integran la cohorte de Don Quijote. Todo eso está muy pensado desde la ironía de Cervantes. Y Ortega concluye lo siguiente: entre el idealismo quijotesco y el realismo sanchopancesco, nosotros tenemos que buscar una síntesis. Y esa síntesis es la perspectiva del héroe y la voluntad de aventura. ¿En qué consiste ser héroe? Muy fácil. Ser héroe consiste en ser uno mismo. Resistirnos a la miserable realidad que nos paraliza y buscar en nosotros posibles soluciones. Cuando el héroe pone su voluntad al servicio de la causa, cuando el héroe quiere, su voluntad puede vencer y superar todas las trampas, todos los charcos que la realidad cotidiana suele poner. Se trata de transformar la realidad desde nuestra propia voluntad, entiendo la realidad adversa. En este sentido, desde mi punto de vista, la vida del héroe consiste en la perpetua resistencia a la realidad paralizante, y ello solo es posible cuando nosotros somos capaces de reprimir nuestros instintos primarios a través de la cultura. Unamuno y Ortega fueron filósofos de la cultura, filósofos de la política cultural. Y en ese sentido somos todos héroes. Y vosotros sois unos grandes héroes porque habéis sido capaces de hacer este congreso extraordinario. Nada más. Bueno, son las 7:17, podría hacer preguntas, ¿eh? Aquí no nos echan todavía. ¿Tenéis preguntas? He acortado todo lo que he podido, ¿eh? No podía más. Bueno, muchas gracias por la conferencia, profesor. Le quería preguntar por su opinión ya más personal sobre este tema de que es verdad que se oye mucho en la filosofía también de entreguerras española y eso, que bueno, María Zambrano también lo dice, claro. ¿no? Esto de que la filosofía está líquida y difusa en nuestra literatura. Que yo, con este tema, yo me pregunto, que no sé cuál es su opinión a este respecto, sobre si hay un olvido quizá de autores anteriores, bastante anteriores, como Francisco Suárez, que yo creo que sí que son tratadistas, o sea, sí que tienen tratados filosóficos. Y quería preguntarle si usted piensa que hay un olvido por parte de Ortega y de Unamuno, que yo no lo sé, la verdad, porque de estos filósofos españoles anteriores, o si más bien, no sé cómo decirlo, no es algo como tácito que no es algo que no está a la altura a lo mejor de nuestros sistemas. Pues mirad, es algo que lo vamos a entender muy bien. La vida es política, la cultura es política, todo es política cultural o política real. En España no hemos sabido nunca integrar las posiciones, digamos, conservadoras o liberales y las posiciones mucho más liberales o mucho más de política social, ¿no?
Nunca lo hemos sabido, ni siquiera ahora. Yo cada vez que sale un partido como fue UCD en su momento, Ciudadanos y tal, y desaparecen, porque no es posible la tercera vía. No es que yo entre en congoja de una mundial, ni mucho menos, soy muy realista, pero me da mucha pena, porque aquí o tiene que ser o de un PP guiando a Vox, o de un PSOE guiando a Podemos. Si estás en medio, nadie te entiende, este es un tibio, etc. Y esto es lo que ocurre en la historia de España. Es decir, Francisco Suárez es un gran filósofo, un gran filósofo. Yo tengo escrito varias cosas sobre Francisco Suárez, porque mi maestro Sergio Rábade era un gran especialista en Francisco Suárez. Mi antepasado, y yo suelo decir mi antepasado, por supuesto no es Luis de Molina, fue un gran filósofo del mismo tiempo. Toda la escuela de Salamanca, Báñez y compañía son grandes filósofos. ¿Qué ocurre? Que unos eran jesuitas o eran dominicos y ya automáticamente quedan fuera de juego para una parte de la población. O se convierte en los mitos que hay que adorar desde otra parte de la población. Claro, eso es malo, eso es malo. El franquismo tuvo una cosa muy mala, y es que obligó prácticamente a la Facultad de Filosofía hasta el año 63, 65, a estudiar filosofía escolástica. Tomás de Aquino, y como mucho, ya los heterodoxos estudiaban a Francisco Suárez. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién de vosotros ha estudiado a Francisco Suárez? Nadie os lo ha explicado. ¿Quién ha estudiado a Tomás de Aquino? Tarde, mal y nunca. Bueno, pues Tomás de Aquino es un gran filósofo, Francisco Suárez es un gran filósofo. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el otro lado. Ahora estamos que todo lo que no sea posverdad, posmetafísico, posmoderno, etcétera, no vale. Claro, es que esa es España, esa es España. Entonces, los grandes tratados filosóficos, la pregunta tuya, son Suárez, Luis de Molina, Báñez y toda la escuela de Salamanca. Ahí hay grandes tratados filosóficos. Y son grandes interpretaciones de la realidad. Mira, a nosotros, yo estoy seguro que ninguno de nosotros sabe que la escolástica es una gran interpretación de la realidad. Lo que pasa es que es la realidad del siglo XIII, evidentemente. Nosotros tenemos que leerlo como una interpretación de la realidad del siglo XIII. Y después ocurrió algunas cosillas, racionalismo, empirismo, Kant, idealismo, etc. Pero eso es una interpretación genial. Francisco Suárez, que es un filósofo del Renacimiento, pero escolástico, lo que hace es aunar muy bien toda la tradición escolástica de Tomás de Aquino y pensarla desde el punto de vista español. Yo tengo una comparación muy clara entre Ockham, como gran crítico de la escolástica, y Suárez como gran crítico de la escolástica dentro de la escolástica. Y ahí sí hay tratados filosóficos. Es una pena que eso no se puede arreglar, pues yo llevo aquí más de 3 días y bueno, dediqué años, todavía me encuentro a compañeros vuestros en el instituto y dice, ¡ay, qué suerte tuve con usted que me dio ese año un curso sobre Suárez! La única vez que me dio un curso sobre Suárez, pero yo mismo lo doy después. ¿Por qué? Porque lo di porque yo me sentía obligado a dar un curso sobre Suárez, pero había un rechazo claro, ¿no? Había uno que le gustaba, muy interesado, pero el rechazo era claro, ¿no? Y lo di en una asignatura optativa, no creáis que es una asignatura, ya no existe esa asignatura optativa, pero es decir, que somos genios aislados, somos una cultura adámica, todos creemos que estamos empezando, y eso que dice Ortega, pero bueno, es la idiosincrasia española. De todas formas, yo creo que ahora hay libertad absoluta en esta casa para estudiar lo que queramos estudiar, Es decir, que lo que pasa es que los que estudian a Foucault parece que son dioses y los que estudian a Tomás de Aquino parece que no tienen bien la cabeza. Bueno, pues no es así, no es así. Pero bueno, exactamente la gran filosofía española está en esa tradición escolástica, que además luego va por Gracián. Gracián es un gran filósofo, aunque es un literato, y luego hay una crítica tremenda a la escolástica, que es lo que tú conoces bien, la institución libre de enseñanza. Y todo, claro, todo el siglo XIX, pues fue la gran crítica a la escolástica que fundó la institución libre de enseñanza y todo lo que fue la crítica al regeneracionismo, digamos, metafísico, ¿no? Pero ahí está nuestra historia es maravillosa. Yo os animo a que estudiéis filosofía griega, medieval, francesa, alemana, contemporánea, angloamericana, todo eso. Pero en la medida en que podáis también os dediquéis a la filosofía española, porque es nuestra gran tradición. Y fijaros, a nosotros nos cuesta mucho entender la deducción trascendental de las categorías, muchísimo. Cuando yo estuve en Alemania, los alemanes para eso era una cosa fácil. Los alemanes que dedicaban a filosofía, no les era difícil, porque eran las categorías de su propio pensar en alemán.
Es decir, no era tan difícil. Nosotros, cuando leemos a Ortega y leemos a Unamuno, nos estamos leyendo a nosotros mismos. Yo pienso de verdad que cuando uno lee a Ortega y Unamuno, dice, anda, pero si esto lo podía haber dicho yo, claro, es que se está hablando del alma española, del pensamiento español, de nuestra forma de pensar el mundo y la realidad. Pero no solamente Ortega y Unamuno, por supuesto Gracián, por ejemplo, que a mí me parece un autor impresionante, o Tirso de Molina, que es un gran filósofo a pesar de ser siendo un literato. Bueno, sobre esto podría decir más cosas, pero si queréis preguntar algo más. Sí. De hecho, al hilo de esto, me gustaría matizar que, bueno, como representante de la Universidad de Juan Carlos, creo que muchísimos profesores que no estaban contentos precisamente con el rechazo que tenían De la escolástica. Sí, de la escolástica. Se fueron y montaron allí su club privado sí, es verdad. De metafísica. Y podemos hablar en primera persona de cómo, o sea, por ejemplo, nosotros todos los nombres que ha dicho los hemos estudiado en mayor o menor profundidad. De hecho, a Francisco Suárez, en algo concreta, no le íbamos a ver, pero lo pedimos por la pandemia. Estaba previsto darle. De hecho, tenemos un profesor que es catedrático de Ortega. Sí. Sánchez Cámara. Es buen amigo, Ignacio. Sí. Y siempre le pedimos que nos organice seminarios sobre Ortega, que trae muchísimo pensamiento sobre nuestra España. Sí. Haciendo promoción. En ese sentido, decir que creo que hay muchísimo prejuicio respecto al pensamiento medieval escolástico, de manera concreta, e incluso también tiene su contraparte en la propia Europa, porque hay mucho pensamiento pseudomístico, o que precisamente que estudia Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Bernardo de Claraval, Hildegarda de Bingen, etcétera, que es todo la contracrónica. O sea, que creo que en ese sentido nos hemos formado más metafísicamente. Pero es muy curioso porque ahora la escolástica está, una parte en la Rey Juan Carlos y hay otra universidad que estudian solo escolástica. Bueno, hay varias, pero digo una universidad que no sea, hay alguna universidad eclesiástica, que es la de San Dámaso, que estudian mucho escolástica, pero hay una universidad que no es eclesiástica, a ver si lo pensáis un poco, ¿cuál puede ser? Que estudian fundamentalmente escolástica. Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria. Pero a mí es que me da pena que eso sea así. ¿Por qué los Francisco de Vitoria solo estudian escolástica y aquí la escolástica está como postergada, que no se puede estudiar? No, hombre, no. La filosofía es libre. Así es que filosofar es vivir libremente, es libremente, de la mente. Claro, entonces, si no tenemos libremente, ¿de qué vamos a...? Y me da mucha pena, porque es que yo cuando hago excursos en clase de Luis de Molina, además, sobre el tema que a mí me encanta de Luis de Molina, que es la relación entre la libertad humana y la omnipotencia divina, si el hombre es libre, la gente se me queda, pero bueno, este profesor está loco, pasa de carne a Luis de Molina, pero ¿a qué se dedica ¿no? Pero son temas tan maravillosos, porque durante 2 siglos hubo grandes disputas, la disputatio, ¿no?, entre jesuitas y dominicos acerca de algo tan importante como para lo que es para un católico la libertad humana. Yo me lo planteé cuando tenía 10 años, de verdad, y yo creo que eso lo hemos planteado todos. Si está formado en la religión católica y Dios es omnipotente, omnisciente y infinito, dirá, bueno, ¿y qué hago yo aquí? No es verdad. Si todo lo que yo haga ya está previsto, ya lo sabe Dios, Dios puede cambiarlo, no lo va a cambiar, Dios es absolutamente, es el ser infinito. ¿Yo qué hago aquí? Claro, yo me lo planteaba de verdad. Y hubo un profesor de religión, que era cura, que me dio una solución buena, porque yo lo tenía planteado eso. Me dice, mira, la providencia divina, es decir, el Dios providente que todos lo sabemos, la providencia divina del Dios cristiano, es el cuidado de ti mismo. Yo creo que en aquel momento estuvieron a punto de meterlo en la hoguera, porque un cura no podía decir eso, ¿no? Pero es verdad, claro, el cuidado de sí mismo, porque no te preocupes tanto de que lo que tú vayas a hacer ya está previsto por Dios. Pero eso fue un debate en la cultura española de 200 años, donde hubo grandes disputatios y, bueno, Francisco Suárez y Luis de Molina, ahí frente a Báñez, se hacen toda una cantidad de obras planteando problemas muy finos sobre el tema. Y es una pena que eso no estudiamos otras cosas
Y la solución de Luis de Molina es genial. El concurso indiferente. Es decir, el concurso indiferente es que Dios, sabiendo muy bien que tú vas a obrar así, sin embargo, tiene una indiferencia activa, no pasiva, porque Baños decía que la diferencia pasiva, ante tus actos. Entonces, si te equivocas, no es que Dios te influya para equivocarte, sino que tú te equivocas movido por tu motor, por tu mente, ante la cual Dios tiene una indiferencia, pero no pasiva. Claro, es una cosa complicadísima, pero te da una figura de mente que es tan importante como el logos aristotélico, el logos platónico. Judy, tú que vienes de aquí arriba, ¿cómo sientes esto? Filóloga clásica. Que también bueno, a ver, es verdad que mi ámbito de trabajo pues o sea, en el 7 después de Cristo ya es moderno. Entonces quiero decir, ya ni medieval, ni contemporáneo, ni moderno, pero es verdad que tenemos una asignatura que es la literatura medieval y es verdad que está como desprestigiada. Además que justo tenemos a Isabel Velázquez, que es la directora de mi departamento, que ya es además directora hispanoepiográfica. Ha trabajado mucho esa etapa visigótica, que ya ahí ya no es tanto latín, sino ya hay más cristianismo, y es verdad que está bastante... Por ejemplo, una lectura que es la navegación de San Bernard, pues es densa, y pues también es como, ¿estás leyendo eso, ese libro? Pero si eso, los enemigos somos nosotros mismos. ¿Cómo es eso? Que es como, no sé, que es un relato de viaje que va en un barco, pero lo que pasa es que la persona es un sacerdote, entonces claro, al final él lo ve pues de otra manera, no es tan aventurero, pero bueno, sí se lee. Yo creo que la cultura es todo. Hay que quitarse los prejuicios. Va a ser muy difícil, porque la mayoría de las personas lo que hacen es juzgar a los otros. En vez de comprenderlo, lo juzgan. Y nadie se siente bien cuando es juzgado. ¿Por qué soy yo de este modo porque leo este libro? Esto no. Hay muchos que van con el libro enseñándolo a todo el mundo y otros van con el libro escondido. Sí, o que lo forras con un papel para que no se lea, o sea, no se vea lo que estás leyendo. Sí. Es una cosa curiosísima. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieres comentar tú? Pues yo por mí comentamos todo lo que queráis. Pues nada. Yo sí te preguntaría, dentro del esquema tan maravilloso que habéis hecho del Congreso, ¿qué parte, qué ámbito ha sido más sobresaliente? Por ejemplo, la epistemología, la lógica, la filosofía de la religión. No, esa no. Eso no. Pues yo creo, como organizadora que estaba ahí colocando y haciendo horarios, epistemología, marxismo sobre todo, porque tuvimos que hacer una mesa especial de marxismo. Los tales haciendo marxismo. Entonces, ¿qué cosas? Entonces todo marxismo ahí y política también. La política. Creo que esa es la respuesta cuantitativa. Pero cualitativamente, ¿cuál hemos preferido? También se puede... Hombre, claro. Hombre, que tenéis aquí a la gente de diferentes mesas. Desde luego, la mesa de política ahora me ha gustado mucho porque se ha establecido un debate súper fluido entre todo el mundo. Y si hemos por lo menos aprendido alguna lección para el año que viene, es que las presentaciones son importantes en un congreso, pero el debate que se puede crear entre asistentes es también muy, muy importante. Y vamos, eso no lo tuvimos en cuenta, solo dimos 5 minutos entre presentación y presentación para preguntas y respuestas. Claro, pero también la dinámica. Hay que saber generar el debate. Hombre, para eso los moderadores también se han llevado todo el mérito, porque en cuanto se enfriaba un poco la sala, salían con preguntas y con cuestiones, y eso que algunos moderadores no conocían, no eran especialistas de las mesas que estaban moderando, pero así... No, pero un moderador que tenga interés puede... Seguro, especialmente Dani, que es moderador de la mesa de política, y muchos temas tocaban sus intereses y claro, pues... Lógica también ayer fluyó mucho, aunque nadie se quejó, pero solo los que hicieron lógica, pero fluyó. O sea, se generó debate también porque había como que se conocían, entonces bueno, entonces fue también más cómodo y también más extendido. También es verdad que con el tema de la charla creo que no ha habido ni una sola presentación de filosofía española. O sea,
Eres tú el único. No, pero si yo decía que no hay que... Yo lo de filosofía española. Sí, tú lo dices, Mira, ¿cuál era? Eugenio Trías. Ah, Eugenio Trías. Es que yo lo miré, yo creo que lo había leído entero, porque me dijo Judy, puedes hablar lo que quieras. Y digo, mira, ¿Y pues... tú decidiste? Sí, y digo, oye, pues algo para cerrar pues si no hubiera hablado de otra cosa, ¿no? De epistemología, ¿no? Pero digo, hombre, pues una forma de cerrar es hablar de filosofía española. No, yo creo que Puede que haya sido la única. para Es el que Sara próximo- fue de las primeras. para el Y ahí próximo- se quedó. Se quedó en el fondo de para el la próximo congreso sí deberíais poner una sesión de filosofía española, Sí. porque si la ponéis, la gente se apunta. Claro, pero no sé si eso ha sido por no poner una mesa específica de esa temática. También puedes una temática. Pero no. No, pero es que en los congresos puede hacer de muchos modos. Pero si tú pones sesión de filosofía española, hay gente que se apunta. Ahora, si no lo pones, por eso, por ese, yo que sé, sentimiento de culpa que tenemos todos, que hay que estudiar a Kant, a Husserl y a Marx, porque si no, entonces no somos filósofos, ¿no? Pero claro, si el congreso tiene una sección de filosofía española, O podemos hacer uno de filosofía española. También, Y así claro. obligas más. así aún. obligan más, obligan más. Pues mira, siguiente. Sara tiene cabida a tener. Siguiente Los demás aplicar. Y bueno. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, pues sí, clausuramos el congreso. Yo creo que ha sido maravilloso que